Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde la verdad siempre sale a la luz. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía positiva. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado controversia, amores y odios. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a desenmascarar la verdad oculta tras las críticas, esos rumores que pululan por internet y las opiniones encontradas que rodean a esta icónica pareja, o mejor dicho, expareja, ¿no? Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así estarán al tanto de todo el drama, el romance y los secretos que se esconden detrás de las cámaras del mundo del espectáculo turco y más allá. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita asada. Bien, ahora sí pongámonos cómodos porque esto va a ser un viaje lleno de giros inesperados, opiniones controvertidas y por supuesto, mucha especulación. Kerem y Hande o Anker como los llamaban cariñosamente sus fans, fueron la pareja del momento. Su química en la serie Sen Kalkam Love is in the Air era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Todos suspirábamos con cada mirada, con cada sonrisa y con cada abrazo que se daban. La realidad superó la ficción y confirmaron lo que todos esperábamos, estaban juntos. La noticia enloqueció a sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fotos de la pareja y de vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, el símbolo del amor eterno, o eso creíamos. Los fans coreanos se volvieron locos con la noticia. Porque, como todos sabemos, las historias de amor de Hollywood, o en este caso, de Estambul, no siempre tienen un final feliz. Y así fue. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Que si ya no se les veía juntos, que si sus miradas ya no eran las mismas, que si había terceras personas involucradas, el culebrón estaba servido. Las revistas turcas, siempre ávidas de carnaza, comenzaron a publicar portadas insinuando la inminente ruptura. Cada gesto, cada ausencia, cada palabra era analizada con lupa. Finalmente la confirmación llegó. Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo Anker se derrumbó. La decepción fue palpable. Muchos fans se negaban a creerlo, otros culpaban a la fama, a las agendas apretadas, a la presión mediática, las teorías eran infinitas. La tristeza se extendió como la pólvora en los foros online, donde los fans expresaban su desolación y trataban de encontrar una explicación a lo inexplicable. Se crearon incluso grupos de apoyo para superar el duelo Anker. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de la ruptura? Aquí es donde empieza lo interesante porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Hay quienes afirman que la relación se volvió tóxica debido a los celos. Se dice que Hande era muy celosa y que no soportaba ver a Kerem interactuar con otras actrices. Imaginemos la situación, Kerem, un galán de telenovela rodeado de mujeres hermosas, y Hande lidiando con la constante atención mediática y las insinuaciones de las fans más apasionadas. La tensión debía ser palpable. Otros, en cambio, aseguran que Kerem era demasiado controlador y que quería moldear a Hande a su imagen y semejanza. Recordemos que Kerem, antes de convertirse en un ídolo de masas, ya tenía una carrera establecida en Hollywood. Quizás esa experiencia le hizo querer tomar las riendas de la relación, lo que pudo haber generado fricciones con Hande, una mujer independiente y con una fuerte personalidad. También se rumorea que la presión mediática fue demasiado para ambos. Estaban constantemente en el ojo del huracán, cada movimiento que hacían era analizado y juzgado. No tenían privacidad y eso, inevitablemente, desgastó la relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans les pedían fotos a todas horas, y las redes sociales amplificaban cualquier rumor o controversia. Vivir así, bajo el escrutinio constante, debe ser agotador. Y no podemos olvidarnos de las agendas apretadas. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados y sus compromisos profesionales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como suele ocurrir, hizo mella en su amor. Imaginemos las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas. Era difícil encontrar tiempo para la pareja, para conectar y para mantener viva la llama del amor. Además, según fuentes cercanas a la pareja, las diferencias en sus prioridades también jugaron un papel importante.
Kerem, con su experiencia en Hollywood, aspiraba a proyectos más ambiciosos y a una carrera internacional. Hande, por su parte, se sentía más cómoda en Turquía y quería seguir consolidando su carrera allí. Estas diferentes visiones del futuro pudieron haber generado conflictos y tensiones en la relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una serie de televisión y tienen derecho a vivir su vida privada sin ser juzgados constantemente. La gente a veces olvida que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que sufren, que aman y que se equivocan. Es fácil criticar, es fácil opinar desde la barrera, pero nadie sabe lo que realmente pasó entre ellos. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, quizás el amor se acabó, quizás las circunstancias no eran las adecuadas. Lo importante es que ambos siguieron adelante y están enfocados en sus carreras. Ambos han demostrado una gran madurez al no hablar públicamente de los detalles de su ruptura y al mantener un perfil bajo en medio de la tormenta mediática. Ahora bien, hablemos de las críticas. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande fueron objeto de duras críticas. Algunos los acusaban de haber utilizado su relación para promocionar la serie, otros los tachaban de inmaduros e irresponsables por no haber sabido mantener su amor. Se llegó incluso a decir que su relación había sido un montaje publicitario creado por sus representantes para aumentar su popularidad. Una acusación muy grave y sin fundamento, en mi opinión. En el caso de Hande, las críticas fueron aún más feroces. Se la acusó de ser una trepadora, de haber utilizado a Kerem para alcanzar la fama. Incluso se llegaron a hacer comentarios sobre su aspecto físico, algo que, sinceramente, me parece deplorable. Se la comparó con otras actrices, se criticó su forma de vestir y se puso en duda su talento. Una verdadera campaña de acoso y derribo. Es indignante ver cómo se ataca a las mujeres en la industria del entretenimiento. Se las juzga por su apariencia, por sus decisiones personales, por su forma de vestir. Ya basta. Hande Erçel es una actriz talentosa, inteligente y hermosa y no merece ser tratada de esa manera. Ella ha demostrado una gran profesionalidad y una gran dedicación a su trabajo, y ha logrado el éxito por mérito propio, no por ser la novia de nadie. Kerem tampoco se salvó de las críticas, aunque en menor medida. Se le acusó de ser un Don Juan, de no tomarse las relaciones en serio. También se le criticó por su forma de vestir y por sus supuestas cirugías estéticas. Se le tachó de superficial y de egocéntrico, y se le acusó de haber roto el corazón de Hande. Unas acusaciones injustas y sin pruebas, en mi opinión. En fin, un sinfín de comentarios negativos que demuestran lo cruel que puede ser la opinión pública. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos y que tienen derecho a cometer errores, a cambiar de opinión y a vivir su vida como mejor les parezca. Creo que es hora de que dejemos de lado las críticas y empecemos a celebrar el talento y el trabajo de Kerem y Hande. Ambos son actores brillantes y han demostrado su valía en la industria del entretenimiento. En lugar de centrarnos en su vida personal, deberíamos valorar su trabajo y su contribución al mundo del espectáculo. Kerem ha protagonizado numerosas series y películas de éxito y ha demostrado ser un actor versátil y carismático. Su talento es innegable y su presencia en pantalla es magnética. Él ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Hande también ha cosechado grandes éxitos en su carrera y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Ella ha sabido demostrar que es una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Así que, en lugar de seguir alimentando el morbo y las especulaciones, ¿por qué no nos enfocamos en lo positivo? ¿Por qué no celebramos sus logros y les deseamos lo mejor en sus proyectos futuros? En lugar de criticarlos, deberíamos apoyarlos y animarlos a seguir creciendo como artistas. Al final, la verdad oculta tras las críticas es que Kerem y Hande son dos personas que se enamoraron, vivieron su amor intensamente y por las razones que sean, decidieron separarse. No hay villanos ni víctimas en esta historia, simplemente dos personas que tomaron caminos diferentes. Es una historia triste, pero también es una historia de crecimiento y de superación personal. Lo importante es que ambos están bien, que están enfocados en sus carreras y que están siguiendo adelante con sus vidas. Y nosotros como fans deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor.
Deberíamos celebrar su talento y su trabajo, y dejar de lado las críticas y las especulaciones. En resumen, en este vídeo hemos analizado la verdad detrás de las críticas hacia Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando los rumores, las especulaciones y las opiniones encontradas que rodearon su relación y su posterior ruptura. Hemos destacado la importancia de recordar que son personas reales con sentimientos, y hemos abogado por un enfoque más positivo que celebre sus logros y les desee lo mejor en sus futuros proyectos. Hemos intentado desentrañar los misterios de su relación y de su ruptura, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Bueno, mi gente hermosa, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Espero haber aclarado algunas dudas y haber proporcionado una visión más completa de la historia de Anker. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que me acompañen en este viaje. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre el tema. ¿Creen que las críticas hacia Kerem y Hande son justas? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de la verdad oculta tras las críticas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Adiós mis chismosos favoritos.